Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. El sol de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas del apartamento de los Carter en las afueras de Chicago. La cocina olía a café recién hecho y a huevos, el tipo de aroma reconfortante que usualmente significaba estabilidad. Maya Carter estaba de pie junto a la estufa, colocando cuidadosamente un plato en la mesa mientras su esposo, Ryan, se deslizaba en su silla con la relajada facilidad de alguien que creía que el mundo giraba a su alrededor. Él tomó su tenedor, probó un bocado de la tortilla y sonrió cálidamente. «Realmente preparas el mejor desayuno, Maya. No sé cómo lo haces, pero sabe perfecto cada vez». Su voz tenía esa gentileza familiar, el mismo tono que una vez hizo que su corazón se acelerara. Esa mañana, sin embargo, solo se sentía como un ruido de fondo en una rutina que había comenzado a sentirse demasiado predecible. Maya forzó una pequeña sonrisa, sentándose frente a él. «Me alegra que te guste», murmuró, ajustando su taza de café. Ryan se recostó, bebiendo de su taza, con la mirada fija en la bolsa cuidadosamente preparada junto a la puerta. «Oye, antes de que se me olvide, ¿podrías sacar mi traje gris más tarde? Lo necesitaré para el viaje. Tenemos ese seminario de una semana en Milwaukee. Me ahorrará algo de estrés si está listo para llevar». La petición era ordinaria, del tipo que un esposo podría hacerle casualmente a una esposa que conocía su horario mejor que él. Y, sin embargo, había un extraño desapego en su tono, como si la petición fuera solo el preludio de algo más pesado. Maya asintió sin pensar, el ritmo de su vida tan arraigado que ni siquiera lo cuestionó. Por un momento, todo pareció engañosamente normal. El tintineo de los cubiertos, el zumbido apagado de un coche afuera, el leve vibrar del teléfono de Ryan en la encimera. Pero entonces él dejó el tenedor, se limpió la boca con una calma deliberada y la miró con ojos que parecían ensayados para este momento. «Maya», comenzó suavemente, casi con ternura. «Hay algo que necesito decirte, y te debo honestidad porque no mereces medias verdades». Su estómago se contrajo. Soltó una risa débil e inquieta. «Eso suena serio». «¿Qué pasa?». Él inhaló profundamente, apoyando los codos en la mesa como si estuviera a punto de dar una presentación de negocios. «Quiero decir, su nombre es Madison. Estoy enamorado de ella, y está embarazada». Las palabras cayeron en la silenciosa cocina como fragmentos de cristal. Por un segundo, Maya pensó que lo había oído mal. El aire pareció escaparse de la habitación, y el sonido de su propio pulso retumbó en sus oídos. Ryan siguió hablando, su voz tranquila, casi tranquilizadora. «Sé que es un shock, pero escucha, Maya, no se trata de que hayas hecho algo mal. Es solo que el amor no siempre dura para siempre. Tuvimos una buena racha, pero los sentimientos se desvanecen, y ya no puedo ignorarlo». Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Anoche mismo, él le había besado la frente, le había agradecido por doblar sus camisas, le había dicho que la amaba. Ahora estaba sentado frente a ella, desmantelando su matrimonio con el mismo tono que usaba para explicar un proyecto de trabajo. Ryan continuó, imperturbable por su silencio. «Verás, Madison está esperando un bebé, y creo que un niño merece una familia completa. No puedo eludir esa responsabilidad. No sería correcto. Quiero estar ahí para darle a este bebé la vida que merece». La gentileza de sus palabras solo las hacía más crueles. Incluso extendió la mano sobre la mesa, rozando los dedos de ella como si estuviera ofreciendo consuelo. «Realmente te deseo lo mejor, Maya. Espero que podamos seguir siendo amigos. La hostilidad solo envenena el alma, y no quiero eso para ninguno de nosotros». Maya lo miró fijamente, sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Sentía como si el mundo se hubiera salido de su eje. Ryan tomó su silencio como aceptación. «Sé que esto es difícil y que pasarás por etapas. Ira, negociación, tristeza, pero eventualmente, lo aceptarás. Así es como la gente procesa el cambio. ¿Para qué alargarlo con amargura?». Sonrió débilmente como si la estuviera guiando a través de un seminario de autoayuda.
Apenas podía respirar. El hombre frente a ella, su esposo, el hombre con el que había compartido 7 años de su vida, le hablaba como un terapeuta ensayando líneas de un libro. Finalmente, se recostó, su tono volviéndose práctico. Estaré fuera durante la semana. Cuando vuelva, necesitaré que tengas tus cosas empacadas. Una semana debería ser tiempo suficiente. El apartamento no es lo suficientemente grande para los 3 una vez que Madison se mude con el bebé. Confío en que lo entenderás. Se levantó, enjuagó su plato en el fregadero y revisó su teléfono que vibraba. Las comisuras de sus labios se elevaron mientras leía un mensaje, un brillo en su rostro que no había estado allí cuando hablaba con su esposa. Maya se quedó congelada, el café enfriándose en su taza, su mundo derrumbándose a su alrededor. Su pecho se oprimió, pero su cuerpo se negó a moverse. Solo pudo observar cómo Ryan se colgaba la bolsa al hombro, le besaba la coronilla con una escalofriante naturalidad y caminaba hacia la puerta. Sus labios se separaron una vez más, pero no salió nada. Estaba demasiado aturdida para suplicar, demasiado rota para protestar. El silencio en el apartamento rugió más fuerte que cualquier grito que hubiera podido dar. El apartamento nunca se había sentido tan ajeno. Apenas una hora antes, había sido el lugar donde Maya creía que su matrimonio aún vivía, las paredes impregnadas de años de esfuerzo, risas y detalles cuidadosamente elegidos que lo hacían suyo. Ahora, mientras estaba de pie en la sala de estar con la luz de la mañana cortando ángulos agudos a través del suelo, se sentía despojado de pertenencia. El aire olía débilmente a brillantador de muebles y detergente, aromas que una vez asoció con orgullo. Hoy, le revolvían el estómago. Su mirada recorrió el espacio, sobre los pulidos suelos de madera que había insistido en que restauraran, la cortina beige que eligió después de semanas de mirar catálogos, la elegante mesa de comedor para la que ahorró trabajando como freelance hasta altas horas de la noche. Cada pieza era un recordatorio de su devoción, su compromiso de hacer de este apartamento un verdadero hogar, y ahora cada objeto parecía burlarse de ella. Todo permanecería aquí, no para ella, sino para Madison. Madison con su cabello liso y su piel radiante. Madison con el hijo no nacido que Ryan había elegido por encima de su matrimonio. La humillación era sofocante. No era solo traición, era desplazamiento. La realidad de otra mujer sentada en su sofá, cocinando en su cocina, durmiendo en su cama era insoportable. Maya se cubrió el rostro con las manos, deseando que la imagen se desvaneciera, pero solo se hizo más nítida. Vio a Madison desempacando ropa de bebé en la guardería con la que Maya había soñado una vez, a Ryan de pie orgulloso a su lado como si los últimos 7 años nunca hubieran existido. La rabia estalló, repentinamente salvaje y cruda. Miró la alta estantería contra la pared, llena de novelas y álbumes de fotos, y por un breve e imprudente momento, se imaginó derribándola, arrancando páginas, esparciendo fotografías hasta que el suelo estuviera cubierto de fragmentos de una vida que ya no importaba. Pensó en tomar una sierra, cortar la mesa del comedor por la mitad, dejando a Ryan y Madison con mitades dentadas en lugar de la pieza pulida que ella había elegido. Se imaginó rompiendo platos, lanzándolos contra las paredes hasta que no quedaran más que añicos. Su respiración se aceleró mientras las fantasías se arremolinaban. El deseo de destruir era embriagador en su intensidad, una forma desesperada de recuperar el control cuando todo le había sido arrebatado de las manos. Pero la tormenta dentro de ella se encontró con un muro de agotamiento. Se hundió en el sofá, agarrándose al reposabrazos, forzándose a respirar. No importaba lo satisfactorio que pudiera parecer en el momento, sabía que el caos solo la heriría más. La tildaría de irracional, le daría a Ryan la narrativa para la que parecía casi preparado, que era demasiado inestable para manejar la verdad. Cerrando los ojos, se susurró a sí misma, no le des eso. Cuando los abrió de nuevo, el apartamento todavía se burlaba de ella, cada objeto haciendo eco de la traición, pero su furia se había atenuado hasta convertirse en un dolor hueco. Se levantó, se puso los zapatos con dedos torpes y salió por la puerta. Las paredes se cerraban demasiado aquí. Necesitaba espacio para respirar antes de asfixiarse. Afuera, el aire de la mañana tardía llevaba el zumbido de la ciudad. Los coches pasaban por la calle. Los vecinos llevaban bolsas de la compra. La risa de un niño llegaba desde algún lugar de la manzana. Era la vida ordinaria avanzando como si su mundo no acabara de implosionar. Maya caminó hacia el parque a 2 calles de distancia,
cada paso pesado, su cuerpo perezoso por la incredulidad. El parque siempre había sido su lugar de escape, un modesto tramo de verde rodeado de edificios de apartamentos con un parque infantil en un extremo y un pequeño estanque en el otro. Hoy, se sentía como un santuario. Se sentó en un banco bajo un arce, la sombra fresca contra su piel ardiente. Sus manos temblaban mientras las juntaba, sus nudillos pálidos. Se concentró en los simples movimientos a su alrededor, una mujer corriendo con auriculares, un hombre lanzando una pelota a su perro, niños pequeños tropezando por el césped mientras sus madres los seguían. Normalmente, estabilidad. Los envidiaba con un dolor tan profundo que parecía físico. Por primera vez, se preguntó si había estado ciega, si las señales de la traición de Ryan habían estado ahí todo el tiempo y ella simplemente había elegido no ver. Su pecho subía y bajaba de manera desigual mientras intentaba calmarse. No te desmorones aquí, pensó. Su voz en su cabeza era severa, casi maternal, como si se reprendiera a sí misma para mantener la compostura. La furia persistía, la tentación de destruir todavía pulsaba. Pero aquí, en el parque, el aire limpio y el ritmo constante de la vida presionaban contra su pánico. Inhaló profundamente, luego otra vez, cada respiración un ancla. La realidad no había cambiado. En una semana, ya no viviría en ese apartamento. Madison tomaría su lugar junto a Ryan, y la vida que Maya construyó con tanto cuidado pertenecería a otra persona. Pero por ahora, en este pequeño rincón verde entre el concreto de la ciudad, se aferraba al frágil acto de respirar, de mantenerse entera. No era fuerza, todavía no. Era supervivencia. Para cuando Maya regresó al complejo de apartamentos, el sol se había desplazado muy por encima de los edificios, su luz demasiado brillante contra sus ojos cansados. Subió la estrecha escalera hasta su piso, arrastrando los pies, su cuerpo hueco por el agotamiento. Cada rincón del pasillo parecía presionarla, susurrando recordatorios de lo que había perdido. Cuando llegó a su puerta, se detuvo, incapaz de entrar. La idea de sentarse de nuevo en esas habitaciones que en la mente de Ryan ya pertenecían a otra persona, era insoportable. Fue entonces cuando oyó el chirrido de una puerta al abrirse al otro lado del pasillo. La señora Eleanor Brooks, su vecina anciana, salió al corredor. Llevaba una pequeña cesta de ropa doblada contra su cadera, sus movimientos lentos pero firmes. Eleanor tenía más de 70 años, con el pelo blanco recogido pulcramente en la nuca y ojos que aún conservaban una agudeza a pesar de su edad. Notó a Maya apoyada pesadamente en el marco de la puerta. «Cariño», dijo Eleanor en voz baja, dejando la cesta en una silla cerca de su puerta. «Parece que has visto un fantasma. ¿Estás bien?» Maya tragó saliva, forzando una sonrisa delgada. «Estoy bien», murmuró, pero su voz se quebró bajo el peso de la mentira. Eleanor la estudió durante un largo momento, su expresión paciente pero inflexible. «No pareces estar bien. ¿Por qué no entras un rato? Tengo té en la estufa». Maya dudó, pero la idea de volver sola a su apartamento era asfixiante. Asintió débilmente y siguió a Eleanor adentro. El apartamento de la anciana era pequeño pero cálido, lleno de estanterías, mantas de ganchillo y fotografías enmarcadas que cubrían las paredes. Olía ligeramente a manzanilla y lavanda. Eleanor le indicó el sofá y sirvió 2 tazas de té, colocando una frente a Maya antes de sentarse frente a ella. Por un momento, ninguna habló. Maya rodeó la taza caliente con las manos, mirando el vapor, tratando de reunir el valor para decir las palabras en voz alta. Finalmente, susurró, «Ryan, me dijo esta mañana que está enamorado de otra persona. Está embarazada. Quiere que me vaya en una semana». Su voz tembló en la última frase, y los ojos de Eleanor se suavizaron. La anciana extendió la mano sobre la mesa de café, posando una mano arrugada sobre la de Maya. «Oh, niña», murmuró. «Lo siento mucho. Nadie merece ese tipo de traición». Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero Maya las contuvo parpadeando. «Sigo pensando que debería haberlo visto venir. Que tal vez me perdí algo obvio, pero él era. Era simplemente normal, incluso amable, hasta que dejó de serlo». Eleanor asintió lentamente, su pulgar rozando la mano de Maya en un ritmo tranquilizador. «Así es siempre. Mantienen la cara seria hasta que tienen otro lugar a donde correr.
Tomó una larga respiración, su mirada se desvió hacia la ventana. Sabes, una vez pensé que el perdón era la respuesta. Pensé que mantener un matrimonio unido valía la pena tragarse el dolor. Estaba equivocada. Maya la miró, sorprendida. Eleanor rara vez hablaba de su pasado. Mi esposo, continuó Eleanor, su voz baja pero firme, tuvo una aventura cuando yo tenía tu edad. Vino a mí con sus disculpas, me dijo que solo había sido un error. Le creí. Incluso crié al hijo que tuvo con ella. Ese niño creció bajo mi techo mientras yo guardaba mi propia amargura, convenciéndome de que estaba siendo noble. ¿Y de qué me sirvió? 20 años de soledad en mi propio matrimonio, fingiendo que todo estaba bien mientras él se escapaba por la noche para verla de nuevo. De todos modos, se fue al final. La amargura en su voz era aguda, pero debajo había algo aún más pesado. Un arrepentimiento que el tiempo nunca había suavizado. Desperdicié la mitad de mi vida dando segundas oportunidades que nunca significaron nada, dijo Eleanor, sus ojos brillando aunque no cayeron lágrimas. Se inclinó más cerca, su agarre en la mano de Maya se apretó con una intensidad repentina. Nunca vuelvas con él. Nunca dejes que te convenza de que solo fue un error. Un hombre que traiciona una vez, lo hará de nuevo. Te drenará la juventud, la paz, la esperanza, y un día te despertarás dándote cuenta de que regalaste pedazos de ti misma por nada. A Maya le dolía la garganta. Las palabras calaron hondo, haciendo eco de sus propios miedos. Pero también llevaban una extraña fuerza. Eleanor no ofrecía piedad. Ofrecía una verdad tallada en su propio dolor. No sé si soy lo suficientemente fuerte, admitió Maya, su voz apenas audible. Lo eres, dijo Eleanor con firmeza. Lo veo en ti ahora mismo. Te sientes rota. Pero el vidrio roto todavía puede brillar. Superarás esto, niña. Simplemente no te ates de nuevo al hombre que te hizo añicos. La habitación volvió a quedar en silencio, excepto por el tic-tac de un reloj en la pared. Maya miró su té, el peso en su pecho todavía aplastante, pero debajo, algo se agitó, una semilla de desafío, de resolución. No le dio las gracias a Eleanor de inmediato. Las palabras parecían demasiado pequeñas para la gravedad de lo que se había compartido. Pero al salir del apartamento de la anciana, se sintió diferente. El dolor seguía siendo crudo y punzante. Sin embargo, ya no la dejaba indefensa. La historia de Eleanor había trazado un camino ante ella, una advertencia de lo que su vida podría llegar a ser si dejaba que Ryan volviera a entrar. Y aunque Maya todavía se sentía frágil, llevaba esa advertencia como una armadura. A la mañana siguiente, Maya se demoró en el pasillo, las llaves de metal frías en su mano. Apenas había dormido, su cuerpo inquieto, su mente dando vueltas a las palabras de Ryan hasta que se volvieron borrosas. Trató de creer que solo era una pesadilla, que el mundo que había construido no había sido desmantelado con una sola conversación. Pero cuando abrió el buzón, la realidad la esperaba. Dentro había un sobre grande, más pesado que las facturas o la publicidad habitual. Sus dedos temblaron mientras lo sacaba y rompía el sello. El membrete oficial del Tribunal de Circuito del Condado de Cook le devolvió la mirada. Recorrió las primeras líneas, su visión nublada, hasta que las palabras se volvieron dolorosamente claras: petición de disolución de matrimonio. Sus rodillas casi cedieron. Se agarró al borde del buzón, tomando una respiración temblorosa. Ryan no había estado fanfarroneando, no había hablado con ira. Ya lo había presentado. La decisión había sido tomada incluso antes de que confesara. Se tambaleó de vuelta al hueco de la escalera, los papeles apretados fuertemente en sus manos. Cada página estaba cubierta de lenguaje legal, estéril e impersonal, pero el significado era simple. La vida que había conocido había terminado oficialmente. En la quietud de su apartamento, colocó los documentos sobre la mesa del comedor, la misma mesa que había imaginado partir por la mitad apenas unos días antes. Las palabras se desdibujaron a través de sus lágrimas: términos de propiedad, aviso de desalojo, la firma de su abogado. Todo era tan metódico, tan frío. Maya se presionó las palmas de las manos contra los ojos. La humillación era completa. Ryan ni siquiera le había permitido la dignidad de una conversación o un compromiso.
Había ido al juzgado a sus espaldas, había reducido su matrimonio a papeleo y lo había sellado con el sello de un abogado. Algo dentro de ella se endureció. Las fantasías de romper platos o cerrar mesas de repente parecían infantiles en comparación con el peso de lo que ahora sostenía. No quedaba nada que salvar. La única opción era marcharse antes de ahogarse por completo. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de su madre. Grace Carter respondió al segundo timbre, su cálida voz rompiendo la estática. Maya, cariño, ¿estás bien? Por un momento, Maya no pudo hablar. Su garganta se contrajo, las palabras se atascaron como piedras. Luego, de golpe, todo salió, la confesión, el embarazo, los papeles ahora esparcidos sobre su mesa. Hubo un silencio al otro lado, seguido de la aguda inhalación de su madre. Oh, cariño, voy para allá ahora mismo. No te muevas. Pero Maya negó con la cabeza aunque su madre no pudiera verla. No, mamá. Yo. No quiero quedarme aquí ni un minuto más. Puedo volver a casa. No tienes que preguntar, dijo Grace con firmeza. Esta casa siempre será tuya. Alex traerá la camioneta. Te ayudaremos a empacar. No estás enfrentando esto sola. La respiración de Maya se entrecortó mientras el alivio se mezclaba con la desesperación. Por primera vez desde la confesión de Ryan, sintió el más mínimo destello de seguridad. En una hora, sonó el timbre. Alex estaba allí, alto y de hombros anchos, su expresión tensa por la ira. Vamos a buscar tus cosas, dijo simplemente. Sin preguntas, sin juicios. Detrás de él, su esposa, Emma, ofreció una sonrisa amable, sus brazos ya abiertos para un abrazo. Su hijo pequeño, Ethan, se asomó por detrás de sus piernas, agarrando un camión de juguete, sus ojos inocentes bien abiertos. Maya se arrodilló para tomar a Ethan en sus brazos, presionando su rostro contra su suave cabello. El niño se rió, ajeno a la tormenta que se desataba en el mundo de los adultos, y por un instante fugaz, su pecho se relajó. La familia se movió rápidamente, su unidad envolviéndola como una armadura. Grace llegó con cajas y cinta adhesiva, su voz enérgica pero tierna. Toma lo que es tuyo, Maya. No dejes atrás por lo que trabajaste. Ya resolveremos el resto más tarde. Trabajaron en silencio al principio, el sonido de la cinta de embalar rasgando el aire, los cajones abriéndose, el golpe sordo de los zapatos cayendo en las cajas. Cada objeto llevaba un peso, vestidos que había usado en aniversarios, fotos enmarcadas de viajes, los libros que leía durante las noches de insomnio. Uno por uno, fueron guardados, despojados del significado que una vez tuvieron dentro de este apartamento. A veces, las manos de Maya se congelaban a mitad del movimiento, abrumada por los recuerdos. Se quedaba quieta, mirando un suéter que Ryan le compró una vez o la lámpara que habían elegido juntos, y el dolor amenazaba con deshacerla. Pero entonces, Alex levantaba silenciosamente el objeto de sus manos, lo colocaba en una caja y seguía adelante. El gesto era pequeño pero estabilizador, un recordatorio de que no estaba atrapada sola en este desmoronamiento. Al final de la tarde, el apartamento parecía desolado. Las estanterías estaban vacías, los armarios destripados, las paredes desnudas. Lo que una vez fue un hogar ahora se parecía a un cascarón, frío y desconocido. Maya echó un último vistazo, con el pecho oprimido. Se dio cuenta de que no sentía la necesidad de despedirse. El apartamento, una vez su santuario, ya había sido reclamado por otra persona en la mente de Ryan. Que se lo quede. Que construya su nueva vida aquí con Madison. Ella ya no lo quería. Cuando llevaron la última caja a la camioneta, Grace rodeó los hombros de su hija con un brazo. Eres más fuerte de lo que crees, Maya, dijo en voz baja. Y no estás empezando de cero. Estás empezando desde la familia. Eso marca toda la diferencia. Maya tragó saliva, parpadeando contra el escozor en sus ojos. Por primera vez en días, se permitió creer que su madre podría tener razón. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas medio vacías del apartamento, proyectando sombras largas y huecas sobre el suelo. Las cajas estaban apiladas en filas desiguales, selladas y etiquetadas, esperando ser llevadas a la camioneta de Alex.
El ritmo constante de empacar le había dado a la familia Carter una especie de impulso. Cada caja sellada, cada estante despejado, era un paso más lejos de Ryan y de la vida que Maya ya no quería. Grace doblaba sábanas en una caja de cartón, sus labios apretados. Alex arrastraba otra carga hacia la puerta mientras Emma mantenía a Ethan ocupado con libros para colorear en la alfombra desnuda. Por primera vez en días, Maya sintió una sensación de progreso. Estaba recuperando el control, una caja de cartón a la vez. Entonces se oyó el sonido de pasos pesados en el pasillo, seguido por el inconfundible clic de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, la madre de Ryan. La figura de Elaine Carter llenó el umbral, su postura rígida, su rostro con una mueca que parecía tallada en piedra. Entró sin ser invitada, sus ojos agudos recorriendo la habitación, observando las paredes desnudas y las cajas apiladas, sus labios se curvaron con desdén. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió, su voz cortando la habitación como un cristal. Maya se congeló a mitad de paso, con una pila de libros en los brazos. Grace se movió inmediatamente al lado de su hija, su expresión endureciéndose. Alex se enderezó, sus anchos hombros tensándose como un escudo. Elaine no esperó una respuesta. Señaló con el dedo hacia las cajas. «Esto es un robo. ¿Crees que puedes vaciar este apartamento y llevarte lo que te plazca? Si no detienes esto ahora mismo, llamaré a la policía». Sus palabras resonaron, venenosas y fuertes. Ethan gimió ante las voces altas, y Emma lo acercó, susurrándole palabras de consuelo. El pecho de Maya se oprimió. Pero antes de que pudiera hablar, Alex dio un paso adelante. «Señora Carter, necesita calmarse», dijo con firmeza. «Maya está tomando sus pertenencias, ropa, libros, artículos personales. Tiene derecho a ellos. Usted no tiene autoridad para detenerla». La mirada de Elaine se desvió hacia él, su rostro enrojecido de furia. «No te metas en esto. Esto es entre mi hijo y su esposa. Y mientras el nombre de Ryan esté en ese contrato de arrendamiento, este apartamento y todo lo que contiene le pertenece a él». La voz de Alex se hizo más profunda, firme pero aguda. «Así no funciona la ley, y usted lo sabe. Si realmente cree que algo no le pertenece a Maya, puede plantearlo en el tribunal. Pero irrumpir aquí y amenazarla no solo está mal, es acoso», agregó Grace, su tono afilado como el acero. «No somos ladrones. Mi hija tiene todo el derecho de llevarse lo que es suyo. No la intimidará en su propia casa». Elaine soltó una risa áspera, sacudiendo la cabeza. «¿Su casa? Esta nunca fue su casa. Ryan pagaba el alquiler. Ryan construyó esta vida. Y ella debería estar agradecida de haberla tenido todo este tiempo. Ahora la está despojando por despecho». Maya dejó los libros lentamente, sus manos temblorosas, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró directamente a Elaine, su voz clara, aunque su corazón latía con fuerza. «No estoy tomando lo que no es mío. Cada caja aquí contiene cosas que compré, cosas que usé, cosas por las que trabajé. No quiero las cosas de Ryan. No quiero ni un solo recuerdo de él. Pero no me iré con las manos vacías como si nunca hubiera existido aquí». La convicción en su tono silenció la habitación por un instante. Los ojos de Elaine se entrecerraron, brillando con veneno. «Niña desagradecida», siseó. «Sabía desde el principio que no eras lo suficientemente fuerte para mi hijo. Jugaste a la esposa perfecta hasta que aparecieron las grietas. Y ahora te escabulles como una rata de un barco que se hunde». Grace se acercó, la furia ardiendo en su rostro. «¿Basta? No tienes derecho a hablarle así a mi hija. Le dio 7 años de su vida a tu hijo, y este es el agradecimiento que recibe. No más. No vas a menospreciarla mientras estemos aquí». El enfrentamiento espesó el aire. Cada segundo se estiró tenso como un alambre a punto de romperse. La suave voz de Emma interrumpió, calmando a Ethan, que se aferraba más fuerte a su brazo. Los ojos asustados del niño se movían entre los adultos, sintiendo la tormenta, aunque no la entendiera. Elaine se enderezó, irguiéndose más, su barbilla levantada con desdén. Si Ryan estuviera aquí, nunca permitiría que este circo sucediera.
La están envenenando contra él, llenándole la cabeza de mentiras. Maya negó con la cabeza, su voz firme pero tranquila. Ryan no necesita la ayuda de nadie para arruinar lo que teníamos. Lo hizo todo por su cuenta. La finalidad en sus palabras pareció cortar la habitación. Elaine vaciló, su expresión se endureció, aunque rápidamente la enmascaró con más ira. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, Alex dio un paso adelante, una llave colgando de su mano. Esta, dijo, sosteniéndola, es el último juego. Una vez que nos vayamos, Maya ya no la necesitará. Así que aquí, la colocó firmemente en la encimera entre ellos. Considere eso como prueba de que no estamos ocultando nada. Ella ha terminado aquí. El gesto fue pequeño, pero llevaba el peso de la finalidad. La familia Carter recogió las últimas cajas, sus movimientos deliberados, unificados. Elaine se quedó rígida, sus ojos ardiendo de furia, pero no hizo ningún movimiento para detenerlos. Mientras Maya salía del apartamento, el eco de la puerta cerrándose detrás de ella se sintió como el cierre de un capítulo. Apretó la caja en sus brazos con fuerza, su pecho pesado, pero sus pasos firmes. El enfrentamiento la había dejado temblando, pero también extrañamente más ligera. La llave se había ido, el lazo estaba cortado. Lo que sea que le esperara, al menos esta parte de su vida había terminado. La casa de la familia Carter en Chicago era cálida y acogedora, un marcado contraste con el apartamento vacío que Maya acababa de dejar atrás. Gracie insistió en que se quedara todo el tiempo que necesitara, preparando una habitación de invitados con sábanas limpias, mientras Emma cocinaba comidas que llenaban la casa con aromas reconfortantes. Alex rondaba cerca, protector, como si la estuviera protegiendo de cualquier otro golpe que la vida pudiera darle. Incluso el pequeño Ethan sintió que algo era diferente. Entraba de puntillas en su habitación por las mañanas, con sus camiones de juguete en sus pequeñas manos, ofreciéndoselos en silencio como si compartir sus tesoros pudiera aliviar su dolor. Durante unos días, Maya se permitió descansar. Cenaba en la mesa de sus padres, escuchaba la charla suave de Emma y se sentaba en silencio en la sala de estar mientras Alex cambiaba de canal en la televisión. El simple ritmo de la vida familiar la envolvió como un bálsamo. Sin embargo, bajo el consuelo, persistía una inquietud roedora. Cada noche, despierta en la cama desconocida, se susurraba el mismo pensamiento: no puedo quedarme aquí para siempre. No era el orgullo lo que agitaba el sentimiento, sino un profundo temor a convertirse en una carga. Gracie ya llevaba suficiente sobre sus hombros, y aunque su madre nunca lo diría, Maya no podía quitarse de la cabeza la imagen de estar entrometiéndose en el delicado equilibrio del hogar. Quería volver a valerse por sí misma, respirar sin depender de la fuerza de los demás. Una noche, mientras la familia se reunía en la cocina después de la cena, Emma le sirvió una taza de té y la estudió cuidadosamente. «Has estado muy callada», dijo en voz baja. «Sé que todavía estás sufriendo, pero tal vez un cambio de escenario ayudaría. A veces, cuando estás rodeada de las mismas paredes, el dolor simplemente resuena más fuerte». Maya miró a su cuñada, sorprendida por la amable sugerencia. Envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, considerando. Las palabras tocaron algo en su memoria, y entonces recordó una casa en Wisconsin. Su difunta tía se la había dejado, una modesta propiedad cerca de un pequeño pueblo. No había pensado en ella en años. La casa había estado cerrada, visitada solo ocasionalmente por un cuidador local. En ese momento, le había parecido algo secundario, no parte de su vida en Chicago con Ryan. Pero ahora, el recuerdo de ese lugar tranquilo surgió como un salvavidas. «Está la casa en Wisconsin», dijo Maya lentamente, casi probando la idea en voz alta. «La que me dejó la tía Margaret. Nunca he estado realmente allí. Tal vez ahí es donde debería ir, solo por un tiempo, para aclarar mis ideas». Los ojos de Gracie se llenaron de preocupación. «¿Estás segura, cariño? Está muy lejos de aquí. Esa casa no ha sido habitada en años». «Lo sé», admitió Maya, «pero es mía. Y ahora mismo, creo que necesito estar en un lugar que me pertenezca solo a mí». La habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras asentándose sobre ellos. Finalmente, Alex asintió, su expresión seria. «Si eso es lo que quieres, lo haremos posible.
Puedo llevarte allí, o mejor aún, contrataremos un servicio de coche para que no tengas que preocuparte. Pero Maya negó con la cabeza suavemente. No quiero que nadie gaste más dinero en mí. Tomaré el autobús. Será más barato, y creo que necesito el tiempo a solas para asimilarlo, para procesarlo. Alex frunció el ceño, claramente dispuesto a discutir, pero Emma le tocó el brazo, instándolo en silencio a dejarlo estar. Grace extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Maya. Si esto es lo que te dice tu corazón, entonces ve. Solo prométeme que llamarás todos los días hasta que te instales. Necesito saber que estás a salvo. La garganta de Maya se apretó mientras asentía. Miró alrededor de la mesa el rostro surcado de arrugas de su madre, el ceño preocupado de Alex, el apoyo silencioso de Emma y Aizen, que ya bostezaba en su silla, ajeno a la conversación de los adultos. Una oleada de gratitud la invadió. Por primera vez desde la confesión de Ryan, sintió que tenía una dirección, por incierta que fuera. Ya no caminaba hacia un futuro definido por la traición. Estaba eligiendo un camino que le pertenecía solo a ella. A la mañana siguiente, Maya estaba en la terminal de autobuses de Chicago con una sola maleta a su lado. El aire olía a gases de escape y café, el murmullo de los viajeros se entretejía a su alrededor. Los anuncios crepitaban por los altavoces, nombrando destinos de todo el Medio Oeste. Apretó su billete con fuerza, la tinta manchándose bajo sus palmas húmedas. El destino decía Greenfield, Wisconsin. No era mucho más que un punto en el mapa, pero era donde esperaba la casa, el único lugar que todavía llevaba solo su nombre. El autobús de línea arrancó mientras ella subía, encontrando un asiento junto a la ventana. La tapicería de vinilo estaba gastada, el aire viciado, pero apenas se dio cuenta. Afuera, el horizonte de Chicago se alejaba, el vidrio y el acero daban paso a la extensa llanura de los suburbios, luego a campos de cultivo abiertos que se extendían infinitamente bajo el cielo. Las horas pasaron lentamente. Los campos se sucedían, hileras de maíz que se desvanecían en manchas de bosques, graneros desgastados por décadas de viento. La monotonía debería haberla adormecido, pero su cuerpo permanecía tenso, sus pensamientos demasiado inquietos. Repasó las palabras de Ryan, el veneno de los insultos de Elaine, el dolor en los ojos de su madre. Cada recuerdo presionaba contra su pecho, pero se aferró al ritmo de la carretera, dejando que los kilómetros la alejaran más. Al mediodía, el autobús se detuvo en una estación de carretera. Las luces fluorescentes zumbaban sobre estantes de patatas fritas y caramelos. El olor a comida frita persistía en el aire. Maya estiró sus piernas entumecidas y compró una botella de agua y un paquete de galletas saladas, obligándose a comer. Aunque su estómago se resistía, se sentó sola en una mesa de plástico, con la maleta a sus pies, observando a las familias charlar y a los viajeros navegar por sus teléfonos. Para ellos, era solo otra parada. Para ella, era una pausa entre dos vidas. De vuelta en el autobús, el cansancio se instaló en sus huesos. Se apoyó contra el frío cristal de la ventana, entrando y saliendo de un sueño intranquilo. Para cuando el conductor anunció su llegada a Greenfield, el sol se estaba poniendo, pintando el horizonte en tonos de naranja y rosa. El pueblo era pequeño, casi sorprendentemente pequeño después de la interminable expansión de Chicago. La estación de autobuses era poco más que una plataforma de hormigón junto a un edificio de ladrillo que también funcionaba como una tienda de conveniencia. Se bajó con su maleta, el aire de la tarde fresco contra su piel. No había taxis esperando, ni fila de coches, solo un tramo de carretera tranquilo que conducía hacia las afueras del pueblo. Maya apretó el asa de la maleta y comenzó a caminar. La carretera serpenteaba pasando por casas modestas con amplios porches, luego se estrechaba en un camino bordeado de campos. El silencio solo era roto por el canto de los grillos y el ocasional susurro de las hojas. Con cada paso, sus zapatos rozaban la grava, el peso de sus pertenencias arrastrándose detrás de ella. Le dolían los músculos, pero siguió adelante. El paisaje cambió a medida que se acercaba a la propiedad. Altos pinos bordeaban el camino, sus ramas entrelazándose por encima, proyectando largas sombras que parecían tragarse la luz. Un escalofrío le recorrió la piel a pesar del aire cálido. Recordó haber visitado este lugar una vez de niña, la risa de su tía, el olor a humo de leña. Pero ese recuerdo parecía pertenecer a otra vida.
Cuando la casa finalmente apareció a la vista, su corazón se hundió. El revestimiento, una vez blanco, estaba manchado de gris, veteado por años de abandono. Varias contraventanas colgaban sueltas, golpeando suavemente con la brisa. El porche se hundía bajo su propio peso, las tablas deformadas y astilladas. Las malas hierbas se habían tragado el jardín delantero, enroscándose alrededor de los escalones rotos. Una ventana agrietada reflejaba la última luz del día, dentada como una herida. La garganta de Maya se apretó mientras subía al porche, su maleta golpeando contra los escalones. La puerta gimió cuando la empujó para abrirla. Dentro, el olor la golpeó primero, polvo, madera húmeda y algo agrio que le revolvió el estómago. La sala de estar era un páramo. Los muebles estaban volcados, los cojines rajados, el relleno derramándose como entrañas. El suelo estaba cubierto de cristales rotos, latas vacías y papeles arrugados. Telarañas se extendían por las esquinas, y el papel pintado se despegaba en tiras irregulares. La cocina estaba peor. Manchas de grasa en las encimeras, platos dejados pudrir, el fregadero atascado de suciedad. Se cubrió la boca con la manga, los ojos le picaban. Esto no era una bienvenida a casa. Esto era una profanación. Por un momento, el peso de todo amenazó con aplastarla. Pensó en dar media vuelta, en encontrar el próximo autobús para salir del pueblo y retirarse a la seguridad de la cocina de su madre. Pero entonces se recompuso, agarrando el respaldo de una silla rota hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto es mío, pensó con ferocidad, y no dejaré que nadie me lo quite. Su agotamiento era pesado, pero debajo ardía una llama obstinada. La casa podría haber estado en ruinas, pero todavía le pertenecía. Pieza por pieza, quitaría la suciedad, barrería las sombras y la reclamaría. Mientras el sol se desvanecía y la oscuridad llenaba las habitaciones rotas, Maya dejó su maleta en la esquina. Sacó una manta, la extendió sobre el trozo de suelo menos dañado y se sentó, con la espalda contra la pared. El silencio la oprimía, pero en lugar de miedo, sintió determinación. No era comodidad, todavía no, pero era un comienzo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba débilmente a través de las ventanas manchadas de mugre. El polvo flotaba en rayos dorados, revelando cuánto abandono había soportado la casa. Maya apenas había dormido sobre la delgada manta que extendió en el suelo, su cuerpo dolorido por la superficie dura, pero la determinación la impulsó a ponerse de pie. Se ató el pelo, se arremangó y comenzó la sombría tarea de reclamar la casa, rincón por rincón. Armada con una escoba que encontró apoyada en el porche trasero, barrió capas de polvo y cristales rotos en montones. Cada raspado de las cerdas sobre las tablas de madera deformadas resonaba en la quietud, recordándole lo sola que estaba. Se movió metódicamente por las habitaciones, abriendo armarios, desechando basura, tratando de respirar a través del agudo olor a moho y descomposición. En el dormitorio, abrió un cajón de la cómoda hinchado por la humedad. Había papeles metidos al azar, recibos viejos, cartas amarillentas, trozos de escritura. Mientras los revisaba, una hoja doblada llamó su atención. El papel estaba rasgado por los bordes, la tinta desvaída pero legible. Sus ojos recorrieron las palabras y un escalofrío la recorrió. Mi nombre es Margaret Hall. Si alguien encuentra esta nota, por favor sepan que estoy retenida contra mi voluntad. Victor Hall, quien dice ser mi pariente, no es quien dice ser. Es peligroso. Él y su gente se dedican a estafas inmobiliarias, y no me dejarán ir. Si desaparezco, sepan que él es el responsable. Por favor, ayúdenme. A Maya se le cortó la respiración. Sus manos temblaron mientras sostenía el frágil papel, su corazón latiendo tan fuerte que temió que pudiera resonar por la habitación. Esto no era solo abandono. La casa no estaba simplemente abandonada. Había una historia aquí, una llena de peligro y engaño. Dobló la nota rápidamente, deslizándola en su bolsillo. El pánico le arañaba el pecho, pero el instinto le dijo que no podía dejarla a la vista. Quienquiera que fuera Margaret, sus palabras pintaban a Víctor como un depredador, un mentiroso que se había abierto camino en la propiedad con falsos pretextos. Y Maya ya lo había conocido, encantador, insistente, demasiado interesado en su llegada. Un golpe repentino en la puerta principal la hizo sobresaltarse.
El sonido reverberó por la casa vacía, agudo y exigente. Se congeló, su mano cubriendo instintivamente el bolsillo donde estaba la nota. Maya, llamó una voz de hombre alegremente. Soy Víctor. Te traje algo de comer. Pensé que necesitarías un poco de ayuda para instalarte. Su pulso se aceleró, obligándola a mantener la calma en su rostro. Corrió al espejo del baño. Se echó agua en la cara, borrando cualquier rastro de pánico. Cuando abrió la puerta, Víctor estaba allí con una bolsa de papel en las manos, sonriendo como si fuera un viejo amigo. Buenos días, dijo cálidamente. Supuse que no habrías tenido tiempo de hacer la compra, así que traje algunas cosas. Sándwiches, café, incluso un trozo de tarta del restaurante. Maya esbozó una sonrisa, delgada y cuidadosa. Es muy amable de tu parte. Gracias. Víctor entró sin esperar permiso, dejando la bolsa en la polvorienta encimera de la cocina. Sus ojos recorrieron la habitación, observando el progreso que había hecho. Realmente estás trabajando duro ya. Este lugar volverá a brillar con un poco de esfuerzo. Maya mantuvo un tono ligero, ocultando el escalofrío en sus venas. Ese es el plan, aunque no como carne. Así que, los sándwiches podrían desperdiciarse conmigo. Vegetariana, se rió Víctor, sacudiendo la cabeza. Debería haberlo adivinado. Tienes ese aspecto de vida sana. Ella se rió suavemente, aunque su estómago se revolvía. Algo así. Él se apoyó en la encimera, observándola demasiado de cerca. Sabes, debe ser abrumador venir aquí sola. Estas casas viejas pueden tragarte entera, pero tienes suerte de tenerme cerca. Conozco este lugar, sus peculiaridades, su historia. Maya se obligó a mantener el contacto visual, inclinando la cabeza como si estuviera interesada. ¿Historia, Tal vez la compartas conmigo alguna vez. Las palabras sabían amargas, pero sabía que tenía que seguirle el juego. Si la nota de Margaret era cierta, este hombre era peligroso. No podía permitirse que él percibiera su miedo. Víctor sonrió, complacido por su respuesta. Por supuesto. Tal vez esta noche, después de que te hayas instalado un poco más, traeré algo más ligero para comer. Ensalada, tal vez. Podemos hablar. Todos sus instintos le gritaban que lo echara, que cerrara la puerta de golpe y pidiera ayuda. Pero la voz de Maya salió tranquila, casi amistosa. Eso suena bien. Gracias de nuevo por pensar en mí. Él la estudió por un momento más, su sonrisa nunca vaciló, aunque sus ojos contenían un destello de cálculo. Luego levantó sus manos vacías, asintió y retrocedió hacia la puerta. Te veré pronto, Maya. No trabajes demasiado. La puerta se cerró y el silencio volvió a inundarlo todo. Maya se dejó caer contra la pared, su mano se hundió en el bolsillo para sentir la nota doblada. Su cuerpo temblaba, no por el agotamiento, sino por el terror que ya no podía negar. Ahora sabía que no solo estaba limpiando una casa vieja. Estaba de pie en medio de la pesadilla de otra persona. Y por primera vez, entendió lo precaria que era realmente su situación. En el momento en que la puerta se cerró detrás de Víctor, Maya presionó su espalda contra ella, su respiración entrecortada. Su mano tembló mientras sacaba la nota doblada de su bolsillo, leyendo las líneas de nuevo para asegurarse de que no se las había imaginado. La súplica era inconfundible. Margaret Hall estaba retenida en algún lugar contra su voluntad, y Víctor estaba detrás de todo. El hombre que acababa de estar en su cocina, sonriendo como un vecino, era el mismo que Margaret había señalado como peligroso. Su teléfono se sentía como un salvavidas en su mano. Con dedos cuidadosos, desdobló la nota sobre la encimera, tomó 2 fotos y escribió un breve mensaje a Alex: encontré esto en la casa. Creo que algo terrible sucedió. Por favor, ayúdame. Dudó solo un segundo antes de presionar enviar. La respuesta llegó rápidamente: mantén la calma. No lo confrontes. Llamaré a la oficina del sheriff. Tengo un viejo amigo en el departamento. Nos encargaremos. Mantén tu teléfono cerca. Alivio y pavor se enredaron en su pecho. La ayuda estaba en camino, pero no tenía idea de cuánto tardaría.
¿Horas? ¿Un día entero? No podía arriesgarse a que la tomaran desprevenida. Al caer la tarde, las sombras se deslizaron a través de las ventanas rotas, convirtiendo la casa en un laberinto de rincones oscuros. Maya reunió lo que pudo encontrar: un trozo de cuerda del porche, una vieja sartén de la cocina sucia, una pila de sartenes de hojalata oxidadas en el armario. Con cuidado deliberado, las montó en alarmas improvisadas. Ató la cuerda a la puerta trasera para que cualquier entrada forzada hiciera sonar una cadena de sartenes. En la puerta principal, encajó la sartén contra el pomo, un tosco refuerzo que resonaría ruidosamente si se movía. Se movió por la casa con pasos rápidos y nerviosos, revisando cada pestillo de ventana, cada posible punto de entrada. Sus manos estaban sudorosas, su estómago retorcido, pero se obligó a continuar. Era lo único que podía controlar. Al anochecer, el agotamiento amenazaba con abrumarla. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, el brillo de la pantalla de su teléfono como único consuelo. Cada vibración hacía que su corazón diera un vuelco. Finalmente, apareció un mensaje de Alex: estamos en camino. Mantén las luces apagadas. Te haré una señal cuando sea seguro. Las palabras la tranquilizaron, pero solo un poco. Dejó el teléfono en su regazo, esforzándose por escuchar. Afuera, la noche de Wisconsin era inquietantemente silenciosa, rota solo por el ocasional canto de los grillos. El silencio la oprimía, espeso de amenaza. Entonces llegó un leve arrastrar de pies cerca del porche delantero. Su cuerpo se puso rígido. Contuvo la respiración, sus ojos fijos en la puerta. Siguió un segundo sonido, como si un peso se moviera contra la madera vieja. La sartén traqueteó débilmente, no lo suficiente como para caer, pero sí para confirmar que había alguien allí. El pulso de Maya retumbaba en sus oídos. Se aferró a su teléfono, su pulgar flotando sobre el botón de llamada de emergencia. El aire dentro de la casa se sentía sofocante. Cada crujido de las tablas del suelo era magnificado por su miedo. Un golpe repentino la sobresaltó, una mano presionando contra la puerta, probando su resistencia. La sartén resonó una vez, el sonido cortando el silencio. El corazón de Maya golpeó contra sus costillas. Entonces, misericordiosamente, su teléfono vibró. Un único mensaje de Alex iluminó la pantalla: somos nosotros. No te muevas. Quédate adentro. Exhaló temblorosamente, sus rodillas casi cediendo por la oleada de alivio. Momentos después, se oyeron voces ahogadas y el crujido de botas afuera. Haces de linterna cortaban a través de las grietas de las persianas. Los siguientes segundos se volvieron borrosos. Un golpe sacudió la puerta, seguido de una voz firme. Departamento del sheriff. Maya, estás a salvo. Abre lentamente. Con las manos temblorosas, descorrió el pestillo. Alex estaba allí con dos oficiales uniformados a su lado, sus linternas cortando el patio. La visión del rostro familiar de su hermano casi la deshizo. Detrás de ellos, los agentes se movieron rápidamente hacia una camioneta estacionada al borde de la propiedad. Estallaron gritos, botas pesadas golpeando, seguidos por el crepitar de una radio. En cuestión de momentos, Víctor fue arrastrado desde las sombras, sus brazos inmovilizados, sus protestas ruidosas pero inútiles. La máscara de amabilidad vecinal había desaparecido. Su voz era aguda, venenosa, llena de maldiciones. ¿Dónde está ella?, exigió uno de los agentes. Víctor respondió con una negación, pero no importó. Un segundo equipo emergió del bosque minutos después, guiando a una mujer frágil envuelta en una manta. Su cabello gris estaba enmarañado, sus pasos inseguros, pero sus ojos brillaban de alivio. Señora Margaret Hall, susurró Alex, el reconocimiento parpadeando en su expresión. La mujer se aferró al brazo del agente, su voz débil pero clara. Gracias. Gracias por encontrarme. La garganta de Maya se apretó mientras observaba. La nota había sido real. Margaret había estado cerca, oculta, esperando que alguien escuchara su súplica silenciosa. Víctor fue empujado al asiento trasero de un coche patrulla, todavía gritando, su voz ahogada cuando la puerta se cerró de golpe. Las luces intermitentes pintaron la noche de rojo y azul, un brillo surrealista que hacía que la vieja casa pareciera aún más embrujada.
Alex se volvió hacia Maya, atrayéndola en un abrazo feroz. «Estás a salvo ahora», dijo, su voz áspera. Se acabó. Pero Maya sabía que no había terminado. No del todo. Las cicatrices de los últimos días tardarían en desvanecerse. Aún así, de pie allí, en el aire fresco de la noche, rodeada de su familia y la autoridad de la ley, sintió algo que no había sentido en semanas. Sintió los primeros atisbos de seguridad. Una semana después del arresto en Wisconsin, Maya estaba de vuelta en Chicago. La ciudad se sentía diferente ahora, su ruido y movimiento ya no sofocantes, sino extrañamente reconfortantes. Había firmado un contrato de arrendamiento para un pequeño apartamento no muy lejos de la casa de sus padres. El lugar no era gran cosa, un dormitorio, una cocina modesta, un balcón con vistas a una hilera de arces, pero era suyo. Por primera vez en meses, podía cerrar una puerta detrás de ella y saber que nadie más tenía derechos sobre ese espacio. Desempacar fue un ritual silencioso. Colocó sus libros en una sola estantería, colgó su ropa en el estrecho armario y puso una foto enmarcada de su familia en la mesita de noche. No había rastros de Ryan aquí, ni recordatorios de promesas rotas. El aire olía ligeramente a pintura fresca y a nuevos comienzos. Por la noche, dormía más profundamente de lo que lo había hecho en años, el silencio del apartamento suave en lugar de opresivo. Pero quedaba un último paso, el tribunal. En una mañana gris, Maya se vistió con un sencillo vestido azul marino y entró en el juzgado, sus tacones resonando suavemente contra los suelos de mármol. Los pasillos zumbaban con conversaciones en voz baja, abogados barajando papeles, secretarios llamando números de casos. Encontró la sala indicada en su citación y empujó la pesada puerta. Dentro, Ryan estaba sentado en una mesa con su abogado. Su postura era casual, casi engreída, como si estuviera convencido de que el resultado ya estaba escrito a su favor. A su lado, Elaine rondaba protectoramente, su desaprobación irradiando por el pasillo. Madison estaba sentada en silencio unas filas más atrás, su vientre redondeado, un recordatorio visible de la vida que había reemplazado a la de Maya en el mundo de Ryan. Maya tomó asiento sin decir una palabra, su abogado asintiendo tranquilizadoramente. No miró directamente a Ryan. No quedaba nada que ver. Los procedimientos fueron breves, objetivos. El juez revisó los documentos, la división de bienes, la disolución del matrimonio. El abogado de Ryan habló con confianza medida, pero Maya apenas oyó las palabras. El lenguaje del tribunal era frío, preciso, pero no le causó ningún dolor. Esto no era una batalla. Era una formalidad, un sello de cierre en un capítulo ya terminado. Cuando el juez finalmente declaró disuelto el matrimonio, Ryan se recostó en su silla, su boca se tensó, quizás esperando alguna reacción de ella. Pero Maya solo asintió una vez, su rostro tranquilo, su ritmo cardíaco estable. No sintió necesidad de ira, ni ganas de llorar. La herida ya había cicatrizado. Mientras la sala se vaciaba, Elaine murmuró algo en voz baja, una mirada aguda dirigida a Maya, pero se deslizó sobre ella como la lluvia sobre el cristal. Madison se movió incómodamente, su mano descansando sobre su estómago, sus ojos nunca encontrándose del todo con los de Maya. Ryan recogió sus papeles, su expresión agriándose cuando se dio cuenta de que ella no le daría la satisfacción de una escena. Maya se levantó, se alisó el vestido y caminó hacia la salida. Fuera del juzgado, el aire era fresco, el cielo nublado pero aclarándose en los bordes. Se detuvo en lo alto de los escalones de piedra, respirando profundamente. Por primera vez, sintió que el peso se deslizaba completamente de sus hombros. La traición casi la había roto, pero también la había llevado a este momento, donde era libre, donde su futuro le pertenecía solo a ella. Pensó en la advertencia de Eleanor, en la nota desesperada de Margaret, en el abrazo de su madre, en la feroz protección de Alex. Cada pieza del viaje la había convertido en alguien más fuerte, alguien que no estaba dispuesta a vivir a la sombra de las decisiones de otra persona. Maya bajó los escalones del juzgado, sus movimientos sin prisa, la cabeza en alto. La ciudad se extendía ante ella, bulliciosa e indiferente, pero ya no se sentía perdida en ella. Estaba avanzando, no retrocediendo. Todavía habría noches de soledad, todavía ecos de la vida que había imaginado con Ryan. Pero esos ecos ya no tenían poder. Solo eran recordatorios de dónde había estado, no de hacia dónde iba.
Al pie de los escalones, se detuvo y levantó el rostro hacia el pálido sol que se abría paso entre las nubes. La luz era tenue, pero constante, una promesa de calor que regresaba después de un largo invierno. Y con eso, Maya Carter entró en el siguiente capítulo de su vida, no con amargura, no con arrepentimiento, sino con una fuerza tranquila que se había ganado a través del fuego. La puerta detrás de ella se había cerrado. Por delante, todo era suyo para reclamar. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.